Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Todo un gusto saludar a nuestro público que se encuentra conectado ya tanto en nuestra página de Facebook como en el canal de YouTube de la Academia Mexicana de la Historia. Pues como vieron y ya sabrán a partir de nuestro programa, hoy es la quinta sesión de este ciclo Izquierdas, sesión con la que concluimos pues este ciclo que constó justo de 5 sesiones, coordinado por el doctor Carlos Illades, académico de número de nuestra Academia Mexicana de la Historia. Pues voy a leerles una semblanza muy breve de nuestra ponente del día de hoy, la doctora Marcela Meneses Reyes, socióloga, investigadora, titular definitiva del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, tutora de los programas en Ciencias Políticas y Sociales, Antropología, Estudios Latinoamericanos y Urbanismo, integrante permanente del Programa Universitario de Estudios en Educación Superior de la misma universidad, integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Sus principales líneas de investigación son vinculación ciudadana y juventudes, acción colectiva, movimientos sociales y movimientos estudiantiles, conflictos urbanos. Autora de varios artículos y capítulos de libro, coordinadora de diversas obras colectivas y autora del libro Cuotas No, el movimiento estudiantil de 1999-2000 en la UNAM. Esto editado aquí en México por Pues UNAM en el año 2019. Actualmente es investigadora visitante de la Universidad de California, Los Ángeles. Y sin más, pues yo voy a dejar los micrófonos a la doctora Meneses y como siempre, también recordamos a nuestro público que en la parte final de nuestra sesión pueden dejar sus preguntas para la doctora en la caja de comentarios. Agradecemos a los que comparten la publicación y también a quienes les dan like a estas transmisiones. Doctora, tiene usted los micrófonos. Muchas gracias, Yasmín, por la presentación. Saludos efectivamente desde Los Ángeles, California. Estoy haciendo una estancia de investigación correspondiente a mi año sabático, pero muy vinculada, por supuesto, con mi trabajo en México, en la UNAM, en el instituto, y pues con los esfuerzos académicos colectivos, ¿no? A eso corresponde este curso al que me invitó el doctor Carlos Illades, a quien le agradezco enormemente la invitación, y también me es muy grato que dado el contexto, dado los tiempos en los que estamos, pues todas las discusiones también de posicionamientos políticos, ¿no? De apuestas también ciudadanas por ejercer el derecho al voto, por elegir representantes, por elegir proyectos de nación con las cuales nos identifiquemos más o mejor. Me parece muy valioso que el doctor Illades haya propuesto este curso para la construcción justamente de argumentos y para que podamos pensar en conjunto, en colectivo, precisamente hacia dónde nos queremos dirigir y qué posición vamos tomando en ese trayecto, en ese camino. Entonces, reitero mi agradecimiento. Yo quiero decir que, como bien leíste, Yasmín, como bien leyó, como parte de mi semblanza, soy socióloga, entonces ustedes verán que mi perspectiva es diferente, puede ser diferente a mis colegas que me antecedieron, todas con maravillosas ponencias. Mi perspectiva pues estará más centrada en los actores, en las actoras y en los testimonios del presente. El tema que me pidió el doctor Illades que desarrollara es aparentemente de la historia del presente, de, digamos, la historia reciente de México, del México contemporáneo. Sin embargo, hay muchos hilos que persisten en este momento, ¿no? Muchos personajes que estuvieron muy activos, ahora les explicaré cuándo, pero estamos hablando de hace 20, 25 años, y que persisten
en su apuesta y en su activismo y en su toma de postura a la fecha, en el presente. Y entonces eso, digamos, tiene mucho a favor porque es estar interrogando las fuentes vivas, ¿no? Es estar teniendo la posibilidad de estar en contacto directo con las y los protagonistas, pero al mismo tiempo, pues también deja muchas preguntas abiertas. Hay muchas fuentes abiertas que es necesario rastrear y sistematizar. Otras que no se han investigado, no se han explorado. Y entonces, bueno, este tema de la izquierda altermundista, en realidad a mí me abrió todo un campo de exploración eh, que creo que puede abonar para que se convierta en una línea de exploración colectiva, ¿no? Y por mi parte, pues espero poner, digamos, los cimientos, los hitos que consideré principales para desarrollar la izquierda altermundista como una beta de exploración importante. Y bueno, también decirles que construí mi presentación, mi ponencia, pensando en un público amplio, variado en edades, diverso también en formaciones, en grados de formación, puede ser académica o no. Puede ser de licenciatura o posgrado, podemos saber para quienes ciertos temas nos parezcan, pues, digamos, ya aparentemente dados, ¿no? Y para otros, pues, que posiblemente sea la primera vez que escuchen sobre izquierda altermundista en su vida y en su trayectoria. Entonces, bueno, todos esos preliminares para poder comenzar con mi presentación. Voy a compartir pantalla y espero que se vea y que me digan si hay algún problema. Estamos. Se titula como Izquierda Altermundista. Y para ello me planteé 3 objetivos que desarrollaré a lo largo de esta presentación. El primero será identificar los antecedentes y orígenes de la izquierda altermundista y las condiciones que posibilitaron su adopción en México. El segundo objetivo será mostrar sus características, formas organizativas, métodos de acción, influencias y aspiraciones generales. Como tercer objetivo está analizar su transformación en el tiempo y su vigencia en diversos espacios organizativos. Y para ello recogí un par de testimonios de participantes muy activos en su momento de lo que se considera, digamos, el movimiento altermundista o la izquierda altermundista, y que ahora, a la postre, años después, digamos, tienen, por supuesto, con la distancia o con la perspectiva que dan los años, tuvieron la amabilidad de compartir conmigo su testimonio para compartirlo a su vez con ustedes. Y bueno, que nos da cuenta o nos deja ver cuáles eran las ideas que circulaban en aquel entonces, que les articulaban, y cómo lo conciben en este momento, en donde siguen ellos asumiéndose como parte de ese movimiento altermundista y de esa izquierda que ahora han llevado con los años a otros espacios en los que ahora se desempeñan, ¿no? Entonces, bueno, estos son los objetivos que vamos a recorrer a lo largo de la presentación. Ustedes verán que hay posiblemente evité hacerlo en la medida de lo posible, pero algunos saltos entre lo global o en un contexto más amplio, más general, entre lo que pasaba en el mundo, cuál era el ambiente, el contexto, las transformaciones imperantes en distintos países, en distintas latitudes, y cómo eso también se reflejaba en nuestro país, estaba presente en nuestro país. Entonces, vamos a hacer una ida y venida entre el contexto más amplio, contexto más general, internacional, y lo que pasaba en nuestro país en aquellos años, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos con el objetivo primero, que son los antecedentes y los orígenes de la izquierda altermundista, y para esto parto de lo que también expusieron mis antecesoras, mis colegas antecesoras, para retomar y partir de ese punto en donde ellas se quedaron, que es, digamos, la caída de la utopía socialista que se materializó, digamos, con la caída del muro de Berlín, y también, pues,
la presencia apabullante de las políticas y de las medidas, pues sí, puede ser impuestas por Estados Unidos a través del Consenso de Washington para los países tercermundistas y para América Latina, entre los cuales nos encontramos, ¿no? Y esos, digamos, el Consenso de Washington se compone de 10 puntos que bueno, se pueden resumir en estos que aquí ven ustedes, en una reducción de la presencia, de la importancia del Estado para dar mayor centralidad al mercado, la apuesta por el libre mercado y por la autorregulación del mercado, ¿no? Entonces la desregulación, por supuesto, del Estado del mismo, las corrientes de privatizaciones de las empresas paraestatales, la liberalización del comercio exterior, también de las tasas de interés, la liberalización también de la inversión extranjera, ¿no? Cómo atraer inversión extranjera sin mayores obstáculos, es decir, abrir todas las puertas de nuestros países, en este caso de México, para que viniera la inversión privada extranjera y con la aparente idea de ayudar a países como el nuestro, pues en realidad lo que pasó fue un enriquecimiento y favoritismo de las grandes potencias, de las grandes naciones, y una explotación permanente de países como el nuestro, ¿no? Que quedamos, digamos, en una posición de mucha subordinación, ¿no? En esa época, pues, empiezan a tomar gran importancia los grandes organismos financieros internacionales y los tratados de libre comercio. Entre estos organismos financieros, pues, está el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Grupo de los Ocho. Entre esos países que conformaban el Grupo de los Ocho, es decir, las grandes potencias, estaban Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia. Y bueno, lo que predomina a partir de ese momento es que ante la caída de la utopía socialista, la única vía posible de vivir, la única manera de relacionarnos y de llevar la economía y el mercado es a través de lo que es el capital, ¿no? Y lo que hace, digamos, la importancia de esta izquierda altermundista es cuestionar si efectivamente el capitalismo era el único sistema posible, ¿no? Si no había más opciones. Quiero remitirme acá a esta época de finales de los 80s y la década de los 90s en México, para pedirles a ustedes que se acuerden de justamente estas transformaciones, de cómo se fueron privatizando las paraestatales en nuestro país, la privatización de la banca, la privatización de la telefonía, por ejemplo, de cómo fueron llegando estas grandes empresas transnacionales, ¿no? Y de todo el revuelo que se generaba alrededor, por ejemplo, de la llegada del primer McDonald's a la Ciudad de México, eh, la apertura comercial, ¿no? Esta idea, pues sobre todo vigente en el Salinato, de que estábamos ya casi, éramos la novena potencia, ¿no? Casi a punto de entrar al grupo de los ocho para ser el grupo de los nueve, o sea, esta fantasía de que a través del capitalismo neoliberal estábamos, digamos, en el mejor momento de nuestra historia, ¿no? Y lo que hace la izquierda alternativa en el mundo es cuestionar que efectivamente el capital neoliberal era la única posible, ¿no? Y entonces eso le convierte en el principal movimiento social, además transnacional, de finales del siglo XX y de principios del siglo vigente, del siglo XXI, ¿no? Eh, les decía, hay cosas que seguramente algunos de quienes me acompañan ahora, me escuchan, podrán recordar, y a otros pues que no, ni siquiera les suena, ¿no? A lo mejor ni siquiera habían nacido, pero en aquel entonces el presidente mexicano Ernesto Zedillo acuñó el término de globalifóbico para etiquetar y desprestigiar esta movilización altermundista, ¿no? O le decían
de otro tipo de globalización, ¿no? Y él le puso el mote de globalifóbico para decir, bueno, tienen fobia a la globalización. Y la respuesta ante este mote que acuñó Ernesto Zedillo fue, no somos, no tenemos fobia a la globalización, sino a este tipo de globalización neoliberal que lo que ha generado son millones de pobres, ha provocado enormes desplazamientos de población, ¿no? Migración de campo a la ciudad o de países pobres, de países periféricos a los países más ricos, pero pues sin garantías, sin derechos, no estamos ejerciendo, digamos, nuestros derechos a la vivienda, a la educación, a la salud. Los países pues que reciben o recibían estos préstamos bancarios de los grandes organismos financieros estaban de alguna manera obligados a aplicar en sus propios países las directrices que mandaban, dictaminaban el Fondo Monetario o el Banco Mundial, y entonces, bueno, una relación de sumisión, de sometimiento permanente de las naciones con respecto a lo que dictaran o dictan estos grandes organismos financieros, ¿no? Entonces, lo que respondió el movimiento altermundista no es que seamos fóbicos, a la globalización, es decir, a que podamos compartir un marco común de cultura, que podamos derribar las fronteras, que podamos transitar de un país al otro. Ese tipo de globalización no es la que estaban cuestionando, la que estaban atacando, sino la globalización que oprime, la globalización que atentaba contra la vida, contra la libertad, contra los derechos humanos, ¿no? Y entonces lo que propone esta izquierda altermundista es otra globalización es posible, es la de la resistencia contra el neoliberalismo. Eh, para desmenuzar, digamos, las características, las formas organizativas, los métodos de acción de la izquierda altermundista, les decía, es una fuente abierta, ¿no? Y es de investigación, de exploración. Hay mucho escrito pero de hace 20 años, es decir, que se escribió mucho al calor de las movilizaciones y como con un dejo de mucha esperanza también y de mucha exaltación de los aspectos relevantes, positivos, propositivos del movimiento altermundista, y después parece que se dejó hasta siquiera de mencionar, ¿no? Entonces estuve leyendo mucho sobre esa época y todos los artículos que se escribieron al respecto. Pero creo que hace falta un análisis más profundo a posteriori o con más tiempo de distancia de lo que implicó pues esta movilización y de su importancia. El texto que recupero, que me parece mucho más agudo y más profundo en su planteamiento, es un artículo de Michael Lowy que se titula Negatividad y Utopía del Movimiento Altermundista. Y me inspiro en Michael Lowy para sistematizar y para analizar en 3 momentos las características de este tipo de izquierda, ¿no? Un primer momento que identifica Michael Lowy, que como él bien dice, son distintos pero son complementarios, es el de la negatividad de la resistencia. El decir ya basta, el partir de la rabia y de la indignación ante la injusticia, ante la desigualdad, ante los millones de pobres que se fueron generando en el mundo, es un punto de partida importantísimo. En algún momento, siguiendo a autores clásicos, hemos hablado del resorte que implica el agravio moral, ¿no? El decir, esto no puede ser, no puede seguir siendo como está siendo. Esta negatividad de decir hasta aquí, ya no más, es el punto de partida para la movilización altermundista, ¿no? Y entonces, pues, ocurrió que, digamos, por una serie de coyunturas, en este momento, a finales de los 90, es decir, a una década de la implementación del Consenso de Washington y de las políticas neoliberales, pues resulta que millones de personas en distintas latitudes, en distintos países, y distintos tipos de población, pues dijeron hasta aquí, ya estuvo
de estas imposiciones de las grandes potencias económicas mundiales, de los organismos financieros que van a los países y que les dictan qué hacer, cómo decidir, cómo actuar, ¿no? De dejar al margen a la población, pues, de sus mundos de vida, de sus tierras, obligados a migrar, por ejemplo, a otros territorios, pues, para buscarse la vida, ¿no? Y en ese momento distintos sectores de la población en el mundo dijeron ya no más, ¿no? Entre esos se encuentran, o los principales afectados de este tipo de globalización neoliberal, pues están los campesinos. Ustedes recordarán, y ahora lo veremos más adelante, de cómo se vio mermado, afectadísimo el campo, ¿no? En particular en nuestro país, pues con las reformas neoliberales y principalmente del artículo 27 constitucional de 1992, también los sindicatos obreros, distintas organizaciones no gubernamentales, organizaciones indígenas, feministas, ecologistas, intelectuales, jóvenes activistas, anarquistas. Todos estos sectores en distintos países confluyeron en una misma movilización a la cual vamos a ir más adelante, pues para decir, no podemos seguir así, ¿no? Y así se fueron conformando distintas redes internacionales, pues diversas. O sea, en esta diversidad de actores que les menciono, pues está la riqueza de las diferencias y de las distancias entre unos y otros, pero que al mismo tiempo se vieron gravemente afectados por esta política neoliberal, o esta forma neoliberal de tratar de homogeneizar a la población, y quien no cumple con esos criterios de homogeneidad, pues queda fuera, ¿verdad? De, de la posibilidad de tener una vida digna, ¿no? Y pues estas redes internacionales que se fueron creando con el tiempo, la verdad es que no buscaban en su mayoría representación en la política formal o institucional, sino que fueron empujando un proceso de activismo en sus países, en lo local, y también conformando todo un discurso que los posicionaba, o que los mostraba como un movimiento digamos, global, ¿no? Con una misma posición ante el mundo. La primer protesta, si bien hay manifestaciones previas, pero la primer protesta que se reconoce como la más grande, la más impactante, la más masiva, y también la más atroz en cuanto a la represión que recibieron por parte de la policía, es la batalla de Seattle, que tuvo lugar en noviembre de 1999 contra la OMC, ¿no? Contra la Organización Mundial de Comercio. Y a partir de entonces empezaron a haber distintas movilizaciones en diferentes países que se correspondían con las reuniones de estos organismos financieros internacionales. Entonces, por ejemplo, desde el 2000 en Davos, Suiza, se realiza la reunión del Foro Económico Mundial, y cada año desde entonces hay manifestaciones afuera de dicha reunión. En el 2000 también la manifestación de Praga contra la cumbre del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En el 2001 en Niza contra la cumbre de la Unión Europea. En el mismo año en Quebec contra la tercera cumbre de las Américas, y en el mismo año en Génova contra el Grupo de los Ocho, contra la reunión del Grupo de los Ocho, en donde hubo pues hasta un homicidio. El nombre de Carlo Giuliani se convirtió, digamos, en un emblema de la izquierda altermundista por ser un joven, bueno, fue asesinado por la policía, y la manera, además, que no quiero entrar en detalles, pero la manera en que lo asesinaron fue de lo más atroz, y bueno, se recuperó su nombre para nombrar a distintas caravanas y distintos colectivos y núcleos organizativos a partir de su asesinato. Y verán ustedes que México se convirtió en uno de los epicentros de las movilizaciones altermundistas. La primera vez que México tuvo una de estas movilizaciones masivas, ¿no? A la que llegaron todos estos sectores que les mencioné anteriormente, fue en la ciudad de Monterrey, en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. Un año después en Cancún, que más adelante verán por qué fue tan importante Cancún, en la reunión de la OMC otra vez, y en Guadalajara,
contra la cumbre, la tercera cumbre de América Latina y el Caribe y la Unión Europea. En esta última reunión en Guadalajara también la represión por parte de la policía fue importante. Entonces no podemos dejar de pensar las movilizaciones altermundistas sin su contraparte, que es la represión policíaca, y las respuestas, pues tanto de las autoridades, claro, federales, estatales, pero pues siempre en plena, en la plena posición de proteger y defender las reuniones de estos grandes de estos grandes organismos financieros, ¿no? Nada que pudiera perturbar la tranquilidad de sus cumbres, de sus reuniones y pues del espacio en donde toman decisiones para el mundo entero, para millones de habitantes del mundo entero, no podía ser perturbada por estas movilizaciones, ¿no? Entonces, por eso la gravedad de la represión en muchas de estas movilizaciones. Y bueno, en estas movilizaciones tiene aparición, digamos, más relevante, con mayor relevancia, no es que haya aparecido o haya, que su origen, el origen del Black Bloc sea a partir del movimiento altermundista, pero sí es donde tuvo una participación mucho más pública, más contundente, y es a partir de estas movilizaciones donde se fue eh, adaptando en distintos países y a partir también de distintas movilizaciones por otras causas, ¿no? Pero en particular, pues en Seattle, en Washington en el 99, en Quebec en el 2001, podemos ver la presencia del bloque negro en estas movilizaciones altermundistas, cuya apuesta es pasar de la represión pasiva, es decir, de esperar a que llegue la policía a golpear a veces de manera indiscriminada, injustificada, ¿no? A quienes se manifiestan, a quienes protestan. Entonces, pasar de esa posición pasiva a la acción directa, ¿no? Es decir, a confrontar a la policía misma y atacar a los símbolos, los emblemas de estas grandes economías, de estas enormes empresas transnacionales, pues que tanto daño han hecho a nuestros países, ¿no? Entonces, pues ustedes podrán recordar, muchos de quienes me escuchan, y podrán ubicar pues que este ataque, por ejemplo, a las Pizza Hut, a los McDonald's, ¿no? Que a los bancos, que hay una parte de la población que dice, pero ¿por qué golpear el letrero de un McDonald's? ¿Qué le hizo el letrero de McDonald's a esa persona que está golpeando con una barreta, ¿no? Pues en efecto, no es el letrero de McDonald's, sino lo que representa y lo que representa para la economía, sí, y para las maneras de ser, de estar y de relacionarnos en los países pues, más afectados por estas políticas neoliberales, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea de la acción directa que se recupera de el movimiento antinuclear que se gestó a finales de los 70 en Alemania, en Berlín en particular, y que, bueno, se fue recrudeciendo con la represión policíaca contra este movimiento antinuclear en Alemania. Y entonces, pues por eso pasaron ahí de la represión pasiva a una actitud mucho más contestataria, ¿no? Y más de ataque, pues, pues que hiciera ver que también quienes se manifiestan tienen fuerza no solo de palabras, sino física también para confrontarse, ¿no? Y bueno, el bloque negro pues se compone de pequeños bloques compactos y flexibles. Ustedes saben que una de las características del bloque negro pues es que visten de negro, que van encapuchados, que traen objetos, digamos, para hacer ruido, ¿no? Latas de aerosol para pintar. Y bueno, con esta idea, como les decía, de destruir los símbolos del capital y de la propiedad privada, ¿no? Algunos dirán, y ahí quiero abrir una posible beta de discusión, se les ha tachado, descalificado de
manera de protestar violenta, ¿no? De una corriente de protesta demasiado violenta y que para muchos pues es inexplicable e incomprensible, ¿no? Hay un argumento de su parte, el cual comparto, que implica que la violencia tiene que ver con, y está definida como tal, en la Organización Mundial de la Salud, la violencia es tal cuando hay una intención clara y consciente de hacer daño o de amenazar con hacer daño a la vida y a la integridad de otra persona. En este caso, cuando se atacan estos símbolos, ¿no? Por ejemplo, los letreros de los bancos o de las grandes empresas, yo preguntaría si hay violencia, si es violencia como tal, en tanto hay intención de hacerle daño a qué, ¿no? Lo dejo abierto como una pregunta, si en efecto puede ser concebido como violencia o como una forma radical, sí, cargada de cierta agresividad, pero una forma radical también de protesta, ¿no? Y de organización colectiva. Y bueno, su presentación, ya había tenido presencia en México anteriormente, pero me parece que la presentación más pública y, sí, digamos, más contundente del bloque negro en México tuvo lugar en 1999, en el mismo periodo, en el mismo tiempo, cuando la UNAM estaba en huelga. Más adelante igual voy a profundizar más en la huelga de la UNAM del 99, pero en esa época, en noviembre de 1999, ya llevábamos, y me incluyo porque fui participante, llevamos ya varios meses en huelga. Y había distintas corrientes, algunos recordarán, otros no, pero se dividía desde adentro, pero también hacia afuera, se dividía al Consejo General de Huelga entre dos corrientes, una corriente, digamos, moderada o dispuesta al diálogo y a la negociación con las autoridades, y la corriente ultra, ¿no? La ultra radical, pues que estaba cerrada, negada a todo diálogo, a toda negociación, hasta que no se aceptaran los 6 puntos, los 5 puntos del pliego petitorio del Consejo General de Huelga, ¿no? Entonces, en esa corriente mega ultra, que era la ultra de la ultra, predominaba, pues también, o estaban, se identificaban en buena medida con las acciones del bloque negro, y en el 99, noviembre del 99, protestaron justamente contra la represión en Seattle, afuera de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. Ahí se unieron con el, el espacio narcopunk del Tianguis Cultural del Chopo, con los punks anarquistas del Chopo. Fueron en conjunto como un contingente a protestar afuera de la embajada, aventaron jitomates, es decir, la protesta pues era con cohetes, con jitomates, digo, muy ruidosa, pero nada de gravedad, ¿no? Realmente, pero eso dio paso a que hubiera detenciones de integrantes del bloque negro. Entre esos detenidos había estudiantes de la UNAM en huelga, y entonces se convirtieron en los primeros presos del CGH, ¿no? Lo cual afectó profundamente al CGH, a los estudiantes en huelga, que ya venían, digamos, con un proceso de mucha polarización y de mucha descomposición al interior del CGH, y también en relación con las autoridades universitarias de la Ciudad de México y con el entonces presidente Zedillo. Y bueno, tener a esos primeros presos, pues dio, digamos, pretexto para ir cercando al CGH y para ir construyendo, sí, argumentos para lo que después a los 2 meses sería la entrada de la policía a Ciudad Universitaria y la detención de más estudiantes, ¿no? Pero bueno, esa fue considero la primera aparición
pública, masiva, y muy contundente del bloque negro en la Ciudad de México. Entonces, bueno, ese fue la primera, digamos, el primer momento de la izquierda altermundista que identifica Michael Lowy, que recuperó de él, el ya basta, ¿se acuerdan? El pasar de la indignación y de la rabia a las propuestas concretas. Una manera de descalificar a la izquierda altermundista era decir, bueno, se oponen a todo, ¿no? Se oponen al capital, a la globalización, al libre mercado, se oponen a... sí, a las directrices de los grandes organismos financieros, pero no propone nada, ¿no? Y entonces, pues resulta que sí, que en un segundo momento, o sea, quizás el primer momento sí puede decir ya basta, e ir confluyendo en distintos países, en distintas movilizaciones y decir, bueno, también en Davos están manifestando, y ahora en Praga, ¿no? Ir como acumulando esta la noción de que había grandes movilizaciones en distintos países y que todos estábamos además cuestionando y reclamando lo mismo, ¿no? Ya no más globalización neoliberal, ya no más de estas medidas que lo que hacen es construir millones de pobres, ¿no? Desechar a las poblaciones, además que no se corresponden o que no obedecen estos dictámenes. Y pues resulta que después de ese primer momento del ya basta, pues vino un segundo momento, ahora sí, de propuestas concretas, ¿no? Que se articuló y digamos, cobró materialidad en el Foro Social Mundial, cuya primera reunión fue en Porto Alegre, Brasil, en 2001, en coincidencia con la fecha de la reunión del Foro Económico Mundial de Davos. Y de lo que se trataba o se trata todavía, porque el Foro Social Mundial se sigue organizando año con año, es de crear un espacio de encuentro, de diálogo, de escucha, y de reconocimiento de los otros, de la diversidad, ¿no? De las poblaciones, pero además de que en esa diversidad estábamos siendo igualmente afectados todos por estas políticas neoliberales, ¿no? Y en esta escucha, en esta identificación, reconocimiento de los otros, pues la apuesta estaba en formular propuestas emanadas de la sociedad civil que permitieran contraponerse a este capitalismo neoliberal, ¿no? Entonces, hay un montón, digamos, hablando de esta diversidad de actores que ya les decía, entre campesinos, indígenas, organizaciones no gubernamentales, ecologistas, pacifistas, anarquistas, feministas, entre todo ese cúmulo de actores, hubo distintas reivindicaciones que transversalizaban, que cruzaban a todos y que por supuesto siguen siendo legítimas a la fecha, a la fecha en que ahora nos vemos. Entre esas reivindicaciones compartidas está la abolición de la deuda externa a los países del tercer mundo, tasar de manera más justa las transacciones financieras, suprimir los paraísos fiscales, hablaban de la soberanía alimentaria, de la protección al medio ambiente, de la igualdad de género, de los derechos básicos a la salud, educación y vivienda, del rescate al campo, ¿no? En México estaba, por ejemplo, el movimiento de Sin Maíz no hay país. Entonces, digamos, estas son las reivindicaciones o las aspiraciones compartidas y que se hicieron presentes, cobraron materialidad en el Foro Social Mundial, ¿no? Y como tercer momento para Lowy, y con el cual coincido, es la utopía de otro mundo. Otro mundo es posible, decían en el Foro Social Mundial, y pues fue el lema del movimiento altermundista. Otro mundo es posible, otro mundo que no sea el capitalismo neoliberal atroz y despiadado, ¿no? Y entonces, pues la aspiración, la utopía de ese otro mundo está en rescatar la importancia y la dignidad de la vida, del ser humano, de la naturaleza, y en el ejercicio de una democracia que no viene de arriba para abajo, no viene de aquellos a quienes votamos y nombramos nuestros representantes y entonces nos desentendemos después, ¿no? Y ellos toman decisiones por todos, sino que la democracia
sobre todo a partir de este movimiento altermundista, cobra una característica de mayor horizontalidad, ¿no? Es decir, una democracia en la que podamos participar todas y todos con el mismo, la misma calidad de voto, ¿no? Con la misma importancia en nuestra voz, en nuestras opiniones, una democracia que sea directa, que sea horizontal, que sea participativa y de masas, ¿no? Dice Lowy que los valores que recupera la izquierda altermundista están inspirados en los valores de la Revolución Francesa. Ustedes saben perfectamente que estos valores de la Revolución Francesa fueron libertad, igualdad y fraternidad. El capitalismo los transformó en liberalismo, ¿no? Sobre todo liberalismo económico, en equidad, es decir, no desmontar las estructuras injustas, ¿no? En las cuales estamos parados y se sustentan nuestras sociedades, sino en generar, digamos, ciertas medidas que vayan igualando, pero no transformando esas estructuras injustas, ¿no? Solamente ir como parchando, digamos, esas injusticias a través de la equidad y pues la caridad, ¿no? Campañas de donaciones y demás, en lugar de, pues, otra vez una transformación radical de la distribución de la riqueza, por ejemplo, ¿no? Eso ni siquiera se cuestiona en el capitalismo. Y pues lo que hace el altermundismo es recuperar estos valores de la Revolución Francesa para decir nuevamente, para hablar de libertad, sí, sobre todo frente al absolutismo del capital. Hablar de igualdad, sí, no solo entre los hombres, sino entre hombres, mujeres, ahora diríamos, y entre las diversidades sexuales, ¿verdad? Entre naciones, entre razas, entre etnias, es decir, otro tipo de igualdad, no solo la igualdad entre los hombres de aquella Revolución Francesa. Hablar de solidaridad implica apoyo mutuo, es decir, pasamos de la fraternidad a la solidaridad y al apoyo mutuo, y un valor novedoso, ¿no? Que apunta el movimiento altermundista es el de la diversidad, y que en esa diversidad aprendamos a estar juntos. Les decía nuevamente, hablamos de distintos grupos sociales, de distintos sectores de población igualmente afectados, pero que eran muy diversos entre sí, ¿no? Entonces, y con los cuales pues convivíamos y nos reuníamos, nos identificábamos, y bueno, pues de pronto ver que venía un grupo de campesinos de Alemania y ver que decían que estaban igualmente afectados que los campesinos de México. Todo eso pasó sobre todo en las reuniones del Ejército Zapatista, las cuales iremos más adelante. Pero bueno, identificar que en esa diversidad estábamos siendo igualmente afectados le dio una riqueza importantísima al movimiento altermundista, ¿no? Las influencias centrales se leía mucho, se discutía mucho, se empezaron a generar un montón de seminarios y de espacios pues de confluencia, de debate y de reflexión colectiva, y en esos debates, en esos seminarios que se iban construyendo en ese contexto, pues se leía muchísimo a Michael Hart, a Tony Negri, a Chomsky, a Holloway, el propio subcomandante Marcos, y bueno, la importancia de la música también es de recuperarse, ¿no? Rage Against the Machine fue una de las bandas icónicas digo, por si quieren de pronto ir retomando fuentes para su consulta, banda icónica de aquella movilización, ¿no? Y pues la apuesta es construir una civilización solidaria, ¿no? A un lado, dejar de competir unos contra otros por quién gana más, quién abusa más de quién, ¿no? Qué naciones, qué sexos o qué géneros o qué razas se pueden imponer unas sobre otras, sino en realidad apelar a una civilización en la que podamos estar juntos a pesar y gracias a nuestras diversidades, pero apoyándonos unos a otros, ¿no? Un ejemplo de este es el colectivo Food Not Bombs, un colectivo que desde finales de los 80 surgió en Estados Unidos y se dedicaron a
recuperar la comida que tiran los supermercados pues estas empresas como McDonald's, por ejemplo, ¿no? Que tienen un montón de comida sobrante, que no es que no sirva, o sea, sigue vigente, ¿no? Siguen teniendo, digamos, fecha de caducidad vigente, que hace de esos alimentos, pues, que sean comestibles todavía, y los recuperan, los recogen, cocinan comida, apelando además al veganismo, ¿no? No, lo que sí es que no recogen carne ni ningún producto perecedero, pero recogen todo lo demás, preparan comida y la reparten entre la población que no tiene para comer, ¿no? En las calles. Entonces, bueno, ese es un esfuerzo, por ejemplo, por ponerles un ejemplo de tantos, de todos los colectivos que se conformaron en aquel entonces, apelando a esta idea, ¿no? De por cuenta propia, en una organización conjunta entre unos varios, además, pues de manera autogestiva, ir generando apoyos entre unos y otros que nos permitan vivir, sobrevivir y estar juntos y seguir luchando contra ese sistema de opresión y de exclusión, ¿no? El sistema de muerte. Entonces, bueno, por ponerles este ejemplo, Put Not Bombs es uno de tantos colectivos que surgieron en esa época. Y de lo que se trata, que bien dice Lowy, es de ir avanzando, ¿no? Toda conquista no es cosa menor, o sea, hay que ir conquistando un paso tras otro. No, digo, la apuesta no es como transformar el mundo de un día para otro, sino irlo transformando paulatinamente hasta llegar a justamente transformaciones radicales que permitan replantear el sistema en su conjunto y llegar a esta idea de que otro mundo es posible, ¿no? Y bueno, todo eso que ya les mencioné y que fui adelantando cómo fue teniendo lugar en nuestro país, nos lleva, digamos, a detenernos con mayor precisión, profundidad en nuestro propio contexto, ¿no? Entonces, bueno, esas medidas financieras, esas políticas de liberalización del mercado, fueron teniendo lugar en nuestro país a partir de la década de los 80. Ustedes, es cosa de hacer memoria y recordando, pues les decía, cómo se fueron privatizando las paraestatales, la privatización de la banca, por ejemplo, ¿no? Las fuertes crisis económicas que vivimos sobre todo en el 82, y que con Carlos Salinas de Gortari se profundizaron las políticas neoliberales y, digamos, una de las graves afectaciones que tuvieron lugar en nuestro país y que a la fecha no hay manera de recuperarla es el campo, ¿no? A partir de la reforma del artículo 27 constitucional, que destruye el ejido y la propiedad comunal de la tierra y hace entonces que se puede privatizar, se pueden vender espacios de tierra, ¿no? Se convierten en propiedad privada y eso se pueden vender. Lo que hizo fue fracturar y fragmentar por completo el campo, que llegaran estas empresas transnacionales pues a comprar a precios completamente risibles e injustos los productos del campo, ¿no? Que no haya mayor inversión para el campo mismo. Puede llegar a Starbucks y decir, te compro 10 kilos de café por 10 pesos y bueno, y como los campesinos pues se ven obligados a aceptar ese tipo de tratos, pues porque no, tampoco tienen de otra, ¿no? Entonces, esa es una de las medidas neoliberales, pues que le dio al traste efectivamente a la economía de nuestro país, obligó además a que millones de personas migraran del campo a la ciudad o de México a Estados Unidos en particular, ¿no? Porque, digamos, si su sustento era la tierra y esa tierra ya no produce, no hay de otra más que migrar para conseguirse la vida y la subsistencia, ¿no? Entonces, bueno, vemos desde dónde vienen, digamos, estas afectaciones, sí económicas, pero pues que tienen que ver con el mundo de vida de la población de nuestro país, ¿no? Y entonces en el 92 pues tuvieron lugar una serie de protestas sí contra estas reformas, pero también se combinaron con las protestas de la conquista o colonización
de América, ¿no? Y bueno, digamos, el momento cumbre del neoliberalismo en México fue con la firma del Tratado de Libre Comercio con América Latina, América del Norte, Estados Unidos y Canadá, 1 de enero de 1994, el mismo día que hace aparición pública el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en nuestro país. Hablando del ya basta, en la primera declaración del colonismo, del colonialismo, ya basta de colonialismo, ya basta de racismo, ya basta de exclusión, ya basta de muerte, ¿no? Es por el simple hecho de ser indígenas, basta de que nos traten de esa manera. Y bueno, la importancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para nuestro país, pero no solamente, sino para el movimiento altermundista en su conjunto, es algo que a la postre me sorprendió a la hora de estar preparando esta presentación. Sabíamos que era importante, pero con los años, al paso de los años, creo que va cobrando mayor dimensión la importancia de ciertos procesos y de ciertos actores, ¿no? Que en su momento, pues claro, son importantes, pero que no tenemos justa dimensión de hasta qué punto pueden llegar. Pues resulta que 20 y tantos años después, y bueno, 30 años de la aparición pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, su importancia es apabullante y ahora trataré de explicar por qué. Em, pero bueno, en nuestro país, como les decía, aparecieron este 1 de enero del 94 con la primera declaración de la Selva Lacandona, en la cual declaran abiertamente la guerra contra el Estado mexicano y viene una amplia movilización de la sociedad civil, pues para pedir, digamos, un alto al fuego y para forzar al Ejecutivo en particular, ¿no? A la negociación con los zapatistas, ¿no? Y no a la violencia militar que pues iba a exterminarlos, ¿no? Y bueno, como que hay tres características que me parece importante retomar para entender también cómo se ha ido transformando la izquierda y sobre todo las izquierdas radicales en nuestro país. Una, por un lado, es el pasamontañas que oculta el rostro para señalar o para inspirar o para decir que cualquiera podríamos ser, todos somos Marcos, cualquiera puede ser uno de esos indígenas oprimidos, unos de esos indígenas desposeídos, ¿no? A quienes se les ha arrancado toda posibilidad de vida y toda aspiración a tener una vida digna. Cualquiera podríamos ser detrás de ese pasamontañas, ¿no? La importancia, digamos, de el pasamontañas de cubrirse el rostro para que cualquiera de nosotros podamos personificar ese símbolo que está o ese rostro que está detrás del pasamontañas. Eso por un lado. Por otro lado, la manera también de tomar decisiones y de generar acuerdos y consensos por parte de los pueblos indígenas a través de las asambleas y de los sistemas de cargos. Y la asamblea fue uno de los mecanismos más importantes para decidir en infinidad de movimientos sociales a partir de entonces, adoptado precisamente del movimiento zapatista, ¿no? Entonces, la asamblea se convirtió en el mecanismo más democrático, más masivo, más horizontal, en donde podíamos participar todas y todos y ejercer de manera directa nuestra posición o nuestra toma de decisión a través de la asamblea y de la mayoría de la asamblea, ¿no? En donde, digamos, las discusiones son transparentes, todos damos la cara, todos argumentamos por qué estamos defendiendo una idea y no otra, argumentamos por qué no estamos de acuerdo con el otro, porque entre todos votamos por lo que consideramos la decisión que en su mayoría puede ser lo que mejor nos funcione, ¿no?
en cierto momento. Quienes no están de acuerdo, pues de alguna manera tienen que asumir que la mayoría de la asamblea votó por esa decisión y ni modo se asume, ¿no? Entonces, bueno, se convirtió, sobre todo en el pasado, en uno de los mecanismos predominantes para la toma de decisiones. Y la otra es la autonomía y la libre determinación a partir, pues, de la conformación de territorios específicos y liberados, lo que le llamaban los zapatistas, primero en los Aguascalientes, luego en las juntas de buen gobierno y en los caracoles, como territorios acotados, ¿no? Con control específico de ciertas autoridades y pues liberados también de la opresión o del ejercicio de autoridad de otras instancias no reconocidas o no legítimas para estos territorios, ¿no? Y esa aparición pública del ejército zapatista, pues detonó toda esa fuerza que venía, digamos que se venía gestando previamente entre las y los jóvenes de aquellos años, ¿no? Y bueno, fue la inspiración total en la manera sí, de ejercer la democracia, pero también en el discurso político, en la manera de hacer política, en la música, ¿no? Las letras de las bandas estaban inspiradas en muy buena medida por el discurso zapatista, en los espacios organizativos que se fueron gestando, como el Multiforo Alicia, en los distintos colectivos como Serpientes sobre Ruedas, que estaba conformado por músicos, o los Guameros por la Paz, por estudiantes de la UAM, para organizar conciertos masivos o fiestas y a partir de esos eventos generar recursos y acopio, por ejemplo, de alimento que después era llevado y entregado en las comunidades zapatistas, ¿no? Ustedes recordarán de los kilos de arroz o de frijoles que uno tenía que pagar para poder con eso pagabas tu boleto, digamos, para entrar a los conciertos, ¿no? Pues todo eso se iba en caravanas a territorio zapatista, igualmente lo que se recaudaba de las entradas de los conciertos. Se fueron generando medios libres, ¿no? Como Indimedia, como el Centro de Medios Libres. Bueno, Centro de Medios Libres era el Indimedia acá en México. Entonces, digo, se iban generando sus propios contenidos en contraposición a los medios hegemónicos, ¿no? Eso, pues, en aquel entonces la televisión principalmente, Televisa y TV Azteca, y pues lo que hizo el movimiento altermundista fue tomar los medios y construirlos por cuenta propia, ¿no? Esténciles, grafitis, les decía, encuentros, seminarios, cineclubs, cinedebates. Y más adelante entraría, no en los primeros años, la verdad es que el Internet no era algo predominante en aquellos años, pero después se fue convirtiendo en una herramienta también de activismo y de organización política, la Internet y el software libre, ¿no? Y muy también relacionado con la construcción, la creación de colectivos entre pares, es decir, por ejemplo, entre estudiantes, les decía, o entre músicos o entre grupos de amigos, gente que se identificaba con sus maneras o sus apuestas por hacer política, ¿no? Con una visión compartida con otros, y entonces se conformaban pequeños, medianos colectivos, retomado además también del movimiento punk y sobre todo del punk anarquista, y que eran pues estos espacios de reunión, de confianza, para ir generando estrategias de activismo político, todas autónomas, todas autogestivas y todo con la intención de construir una manera distinta de hacer política y de ejercer una democracia directa, sin representantes, sin partidos políticos, sin cúpulas. El lema era aquí, creo que es algo que se ha heredado también a la izquierda contemporánea, es no hay líderes, ¿no? En este movimiento no hay líderes, todos tomamos decisiones, todos valemos lo mismo y nuestro voto cuenta por igual, ¿no? Eh, eh, en toda esta bibliografía que estuve revisando, coinciden todos los autores en que el primer encuentro altermundista
fue el que convocó el Ejército Zapatista acá, en Chiapas, en 1996, que fue el primer encuentro intergaláctico. Fue la primera vez que se reunieron actores y sectores poblacionales de distintos países, de 42 países, en un solo espacio para escucharse, para conocer las luchas que cada uno estaba ejerciendo y defendiendo en sus propios territorios, ¿no? Los niveles de afectación que estaban sufriendo, pues, por estas por el capitalismo neoliberal, ¿no? Entonces, imagínense esta convocatoria de un grupo indígena insurrecto que usa pasamontañas, pues logró reunir a 50,000 personas en lo que entonces era un Aguascalientes zapatista, ¿no? Y otra de las grandes influencias también, digamos, estos encuentros con los zapatistas, estas caravanas, estos campamentos con ellos, fueron un elemento importantísimo de confluencia, de reunión, de articulación, pero también de reconocimiento de que lo que estaban diciendo unos no era un discurso o no era una lucha aislada, sino que estaba ocurriendo en otras partes del mundo. Eso permitió también muchos intercambios en términos políticos, en términos culturales, artísticos, ¿no? Venía gente, por poner un ejemplo, de Italia y traían libros y entonces los dejaban acá y luego iba gente de México a Suiza y llevaba lo que se estaba discutiendo acá, música, digamos, el flujo de información y sobre todo de material de análisis, de debate y de formación política fluyó bastante de manera, pues sí, soterrada en estos encuentros, ¿no? Y sirvió, pues, por supuesto, de escuela de formación política importantísimo para esta generación. Y la otra también fueron las consultas. Las consultas fue otro de los mecanismos de toma de decisiones que se adoptó en muchos de los movimientos sociales posteriores al ejército zapatista y que tuvo gran relevancia porque además se ejercían en distintas ciudades, en distintos estados del país, ¿no? No solamente en Chiapas. Entonces, una consulta que tuvo mucha importancia en la Ciudad de México fue la Consulta Nacional por el Reconocimiento de los Pueblos Indios y por el fin de la guerra de exterminio, porque además llegaron a las universidades públicas, visitaron la UAM, visitaron la UNAM, tuvieron urnas, colocaron urnas en estas universidades, en distintos espacios de la Ciudad de México. Los estudiantes, las estudiantes se hacían cargo de esas urnas, del conteo de votos, es decir, había una participación activa con la cual se reconocían todos esos jóvenes, esas jóvenes, ¿no? No era ir y depositar el voto en las elecciones y desmarcarse, sino era un ejercicio pues que se hacía propio, ¿no? Y que además se defendía pues con el propio cuerpo y con la propia vida. Entonces eso también fue un mecanismo importantísimo, las consultas para la forma de hacer política a partir de entonces, ¿no? Les decía que entrevisté a dos entonces jóvenes, en aquel entonces, en el 2000 tenían 20 años, o sea, 18, 20 años, o sea que tienen 42 años actualmente. Rodrigo y Mina, ambos se asumen parte del movimiento altermundista, ambos estudiaban en universidades públicas en el 2000, más o menos, estamos hablando de esos años. Un tiempo trabajaron en el gobierno del Distrito Federal, entonces era Distrito Federal todavía, pero pronto se desmarcaron y se fueron a otros espacios de participación política. Uno de esos espacios fue la huelga de la UNAM y otro fue el zapatismo de lleno, le entraron también. Cada uno formó parte de distintos colectivos autogestivos. Ambos participaron de las protestas de Cancún del 2003. Ambos participan de la acción directa, quizá no como protagonistas, pero son simpatizantes. Y ahora los dos pues son cuarentones, son madre y padre de familia. Ambos se dedican a la academia y entonces les pregunté
que hicieran retrospectiva, que hicieran memoria de aquellos años, ¿no? Y entonces me hablaban pues de la importancia justo de los campamentos, justo de las contracumbres, de estas reuniones, les decía, en las distintas ciudades en donde se reunían o había cumbres de los organismos financieros, ¿no? Y que se organizaban estas protestas masivas, ¿no? Y entonces hablaban de la importancia de esos espacios de articulación. Y yo les quiero, o sea, las entrevistas son muy ricas, son muy amplias. Fue un importante esfuerzo de recorte y de selección de los principales pasajes que quería compartir, que quiero compartir con ustedes, solamente para mostrarles la claridad que tenían en aquel entonces, cuál era el discurso que manejaban y hacia dónde era la apuesta de dos, digamos, representantes del movimiento altermonista de aquel entonces. Entonces, dice Rodrigo, una idea muy clara era que el neoliberalismo significaba homogeneizar modelos de vida, aspiraciones, horizontes de posibilidades, formas de consumo, formas de producción que estaban ejemplificadas por el Starbucks, incluso los valores democráticos, ¿no? Que había como una idea muy clara de eso. Y creo que era el tema de la inversión del capital en la modificación de la vida, de lo que pueda significar la producción agrícola, incluso la alimentación humana y la alimentación animal, ¿no? O sea, como que había todo un discurso en contra de los monocultivos, de en qué momentos o cómo se había justificado la introducción de transgénicos, cómo estos cultivos o estas sustituciones de cultivos estaban afectando la producción de riqueza la riqueza de la tierra. Yo creo que eso se ha abandonado, como que la crítica es al modelo neoliberal de administración de las finanzas públicas. Aquí Rodrigo sobre todo critica a la cuarta transformación, ¿no? Y al gobierno vigente y dice, hay ahora una crítica, digamos, de discurso por parte del actual presidente López Obrador contra el neoliberalismo y contra los sexenios anteriores, pues que encarnaban, ¿no? El capital neoliberal, pero pareciera que solo se limita a este ejercicio de gobierno y del manejo de finanzas públicas y no a lo que de fondo implica el neoliberalismo, ¿no? Que es la introducción, por ejemplo, de estos productos que modifican los alimentos, de las afectaciones del campo, es decir, de cómo además se ponen contrapesos a estas grandes empresas transnacionales, a estas grandes capitales, cómo se va defendiendo efectivamente la soberanía sin permitir que países como Estados Unidos sigan imponiendo sus políticas, ¿no? Por sobre nuestro país. Entonces hay como mucho discurso, pero en la práctica, en el ejercicio real de gobierno, pues pareciera que se queda, digamos, en la superficie, ¿no? Que no hay, digamos, una transformación profunda que en efecto cuestione y que vaya en contrasentido al capital neoliberal. Y Mina fue muy, muy cercana al zapatismo. Ella comenta, el diagnóstico del zapatismo de empezar a problematizar la globalización neoliberal de aquellos años y cómo en esa clave fue muy importante. O sea, creo que esa crítica fue contundente en términos de decir, esta globalización está profundizando las desigualdades, está imponiendo un nuevo pacto y un modelo que es cada vez más excluyente, más injusto. No es que eso no existiera, pero hay como una nueva ofensiva y que todos los encuentros intercontinentales y de articulación con modelos distintos excluidos por esa globalización neoliberal, pues iban componiendo un diagnóstico de que esto estaba pasando en todo el mundo y que era entonces fundamental construir una resistencia global a eso. Entonces ese diagnóstico creo que sí fue muy importante para ir pensando desde el anticapitalismo y desde la autonomía. Para nosotros esas fueron las dos claves que el zapatismo nos regaló y que fuimos cultivando como todo un espectro de lucha antisistémica, anticapitalismo y autonomía. Se dan cuenta, espero lograr que con el testimonio, estos testimonios
se den cuenta de la profundidad de los discursos y de la profundidad de lo que iban construyendo y poniendo en juego a través de estos pequeños espacios colectivos y de simpatía y de apoyo a otros movimientos sociales, ¿no? Otro de los reflejos importantes de esta movilización altermundista en México se refleja en la huelga del 99-2000 en la UNAM. Y fíjense cómo se refleja justamente en estas medidas financieras de los grandes organismos internacionales que se imponen, se han ido imponiendo en nuestras naciones, en países como el nuestro. Después de la crisis del 94, México recibió fondos, recibió un préstamo de rescate de parte del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. A cambio de ese préstamo, la tarea que tenía que hacer México era pues obedecer y asumir las políticas financieras les decía, de privatización de las distintas instituciones, ¿no? De las distintas paraestatales, y la educación era uno de esos, y en particular la Universidad Nacional Autónoma de México, que de facto es gratuita. Digamos, tiene una cuota, pero es muy pequeña y ha sido muy pequeña desde siempre. Y entonces de lo que se trataba, en efecto, era eh, de acabar con esa gratuidad de la educación y más bien empezar a cobrar cuotas a los estudiantes y convertirlos de estudiantes en clientes, ¿no? El discurso era, no se valora lo que no se paga y entonces los estudiantes tienen que pagar, pues para que valoren su educación y porque además los fondos públicos, los recursos públicos no alcanzan para sostener una universidad como estas, ¿no? Con este carácter y con este tamaño. Entonces hay que hacerse de recursos privados. Entonces, el rector de entonces, Barnes de Castro, obedeció la orden de Ernesto Zedillo para modificar el Reglamento General de Pagos y con eso imponer cuotas en la UNAM. Esto ocurrió en 1999 y entonces en abril del 99, después de una consulta masiva aprendida efectivamente de los zapatistas y de asambleas masivas, es decir, toda la escuela, los mecanismos de toma de decisiones, toda la escuela de formación política del zapatismo se retomó tal cual, al pie de la letra, en la huelga estudiantil del 99, en la UNAM, 99-2000 y en el CGH. Entonces, después de una serie de consultas y de una serie de asambleas masivas, tomó la decisión el CGH de irse a huelga y bueno, pues los compañeros estuvieron 10 meses en huelga hasta la entrada de la Policía Federal Preventiva a la universidad en febrero del 2000. Les decía, se recuperó tal cual toda esa escuela de formación política, consultas, asambleas, el ejercicio de la horizontalidad y que no hubiera líderes, ¿no? Ni cabezas o representantes con atribuciones para ir a negociar con las autoridades. Las escuelas en paro eran territorios liberados y autónomos. Eh, Éramos autogestivos, íbamos y votábamos en las calles, recibíamos donaciones. Hubo, por supuesto, intentos en particular del PRD, de intervenir económicamente en el sostenimiento de la huelga en el CGH, cosa que no se permitió y que por eso también hubo las primeras expulsiones de los que eran identificados como moderados, como cercanos al PRD, la organización de conciertos masivos para juntar fondos para sostener la huelga, todo lo que hablábamos del zapatismo se recuperó en el CGH, ¿no? Y bueno, hablando de digamos, cómo se fue transformando en el tiempo, para ir cerrando, cómo se fue transformando la izquierda altermundista, el movimiento altermundista en el mundo. Me gustaría relacionarlo, identificarlo especialmente con distintos acontecimientos que tuvieron lugar en nuestro país.
que tienen que ver con la represión, con la traición de distintos acuerdos y de distintos actores políticos con relación a estos movimientos sociales y la posterior radicalización de los sectores movilizados, ¿no? Por un lado está con respecto al EZLN, la masacre de Acteal de 1997, que dejó 45 personas asesinadas de las abejas, entre ellos mujeres embarazadas y niños. La traición a los acuerdos de San Andrés que habían sido firmados por el mismo gobierno de Ernesto Zedillo y que posteriormente desconocieron. La aprobación en 2001 de la Ley de Derechos y Culturas Indígenas que no recupera los acuerdos de San Andrés, específicamente en el tema de la autonomía indígena, y en esa traición participaron todos los partidos políticos. El que más dolió fue el de supuesta izquierda de aquel entonces, que era el PRD, y eso generó un repliegue de los zapatistas a sus propios territorios, ¿no? A su autogobierno, a ejercer la autonomía de facto y a fortalecer los caracoles y las juntas de buen gobierno. Y ahí se convirtieron, pues sí, eh, en un actor de oposición a la izquierda institucional, ¿no? Abiertamente, a partir de la sexta declaración de la Selva Lacandona del 2005 y de la otra campaña del 2006 que se contrapuso y que llamó a no votar abiertamente por Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Una de los tantos elementos que participaron de lo que sería el fraude electoral del 2006, ¿no? Otra de las represiones a los movimientos sociales fue en la UNAM. Les decía que entró la Policía Federal Preventiva. Se estrenó este cuerpo policíaco que fundó Ernesto Zedillo en el 99, y que, digamos, tuvo su primera aparición en la UNAM con 1,000 estudiantes presos. Y después con una participación muy importante, muy violenta en dos movimientos sociales más recientes, el de Atenco, el movimiento social de Atenco contra el nuevo aeropuerto, contra la construcción del nuevo aeropuerto, al que había llamado Vicente Fox en 2001. Si ustedes recordarán, en esa movilización, en esa represión de Atenco, de mayo del 2006 hubo 217 detenidos, 2 asesinados y 47 mujeres víctimas de abuso sexual y violación sexual, ¿no? Y en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, en el mismo año, en una movilización contra el gobierno de Ulises Ruiz y contra la reforma educativa, que hubo 27 asesinados también, y además de la Policía Federal Preventiva, pues por otros cuerpos, digamos, de agresores de porros, ¿no? Bien articulados, bien organizados, eh, y bueno, asesinados y presos. Ay, perdón. Y bueno, pues eso permitió, digamos, eso explica también cómo fue perdiendo fuerza el movimiento, la izquierda altermundista, el movimiento altermundista, y cómo se ha ido transformando, ¿no? Sí considero que la represión a estos movimientos sociales llevó a que mermara su fuerza, eh, pero también, digamos, las propias dificultades de generar consensos en medio de esta diversidad y esta diferencia que les he mencionado. Varios aspectos participaron digamos, del repliegue, de cómo se fue disolviendo, difuminando el movimiento altermundista, y que tiene que ver también con que esos jóvenes con tanto fuerza y tanto ahínco, pues fueron dejando de ser jóvenes. Algunos se plegaron a la política institucional y a la izquierda de partidos, pues ahora principalmente a la Cuarta Transformación y a Morena. Otros de esos jóvenes participan de las organizaciones no gubernamentales. Algunos son defensores de derechos humanos, otros se fueron, la academia, la docencia se ha convertido en un nicho importante también para la generación de debates, de reflexiones, de seminarios, ¿no? Mucho para recuperar corrientes de pensamiento no hegemónicas,
y formar también al estudiantado desde estas perspectivas, ¿no? Digamos, sí, las que no son consideradas no prioritarias en las distintas disciplinas de las que formamos parte. Algunos se fueron y fundaron proyectos editoriales, otros siguen participando de medios alternativos e independientes, generando sus propios contenidos, ¿no? Hay muchos medios independientes actualmente, pues muchos de esos provienen de aquellos años, ¿no? Y ustedes recordarán que en esta radicalización, pues ahora vemos este espíritu, ¿no? De aquella movilización en las movilizaciones de estos años, ¿no? El bloque negro, pues, que es tan importante en las movilizaciones de ahora, pues proviene de aquellas movilizaciones de hace más de 20 años, ¿no? Con las capuchas, otra vez la ropa negra, el rostro cubierto, la acción directa, la horizontalidad en la toma de decisiones, ¿no? Pues esto también en una digamos, radicalización de los distintos movimientos sociales ante la cerrazón institucional, ¿no? Ante la cerrazón de las autoridades. Hay una posición también muy radical que es claramente anticapitalista, antiestado, muchos de ellos antiespecista, antipatriarcal y anticiencia y tecnología que atenta contra la naturaleza y contra la vida, ¿no? Contra la vida humana. Esa es una corriente también de radicalización importante donde más se ha hecho presente pues toda esta radicalidad y estas expresiones tan evidentes, ¿no? Con tanta fuerza, pues ha sido en el movimiento feminista de las universidades y de la Ciudad de México, ¿no? Acá las chicas pues han adoptado eh, todo este espíritu de aquellas movilizaciones altermundistas. Ustedes ven los rostros cubiertos, las máscaras allá por atrás y el discurso de las paredes se pintan, los vidrios se reemplazan, ¿no? Otra vez romper, atentar o atacar los símbolos sí, de una economía y de una sociedad excluyente y completamente violenta y aniquilante contra algunas poblaciones, en este caso contra las mujeres, ¿no? Las vidas de las mujeres asesinadas no tienen remedio. Y bueno, como último punto que no quisiera dejar fuera, pues porque hablando de izquierdas y hablando de la ética, ¿verdad? Que nos relaciona, pues lo que está pasando, el genocidio en Palestina es un tema que no podemos dejar de mencionar y que trae la movilización de los estudiantes, de las estudiantes, trae esos ecos también de las movilizaciones altermundistas de hace 2 décadas, ¿no? Ahora se movilizan en distintos países del mundo, en distintas universidades en contra de un genocidio, en contra del capitalismo de la muerte, ¿no? En esta articulación entre Israel y Estados Unidos, en donde han construido y establecido la industria bélico cívico-militar más potente del mundo, ¿no? Todos estamos sometidos a su vigilancia, a su control y los estudiantes de ahora dicen esto no puede seguir pasando, ¿no? Hay que defender la vida, la libertad, el derecho de existir, de tener una identidad y un territorio. Y bueno, en estas movilizaciones a lo largo de los distintos continentes dejan eco del movimiento altermundista de principios de este siglo. Y bueno, pues aquí lo dejo. Muchas gracias por su atención y bienvenidos también sus preguntas, comentarios y consultas y demás. Gracias. Doctora Meneses, muchas gracias por esta conferencia y así es, esperamos las preguntas de nuestro público que vemos que han estado muy atentos por aquí en las transmisiones, tanto de el canal de YouTube como en el Facebook. Gracias a los que están enviando también sus felicitaciones por la conferencia. Dice Estela Miselem, excelente presentación.
Osvaldo Barrera también, gracias por compartir el conocimiento. Y acá tenemos una pregunta que yo considero que ya está contestada, pero vamos a darle lectura, ¿no? Porque justo fue en los primeros minutos de la conferencia, ¿no? Aquí Morelos Madrigal, a ver si usted quiere agregar algo a lo que pregunta él. Dice, ¿qué impacto social ha tenido esta izquierda altermundista en México y quiénes serían los representantes de esta expresión? Sí, pues en efecto, creo que ya está respondido. Y bueno, también pues hay un aspecto muy interesante en cómo se van heredando ciertas formas de hacer política, ¿no? Entonces vemos que los movimientos sociales posteriores, más contemporáneos, van retomando ciertos elementos, símbolos, parte del discurso, pues de aquel movimiento de hace más de 2 décadas, pero también con la capacidad de decir esto no nos sirve, ¿no? Esto, hay cosas que sí y que han retomado, les decía, la clandestinidad, la acción directa, la necesidad de hacer otra política más horizontal. Pero al mismo tiempo, algo que a mí me llama mucho la atención es el desmarque de las grandes asambleas, ¿no? Multitudinarias, sobre todo en el movimiento feminista y hablando más particularmente eh, de las tomas de facultades, sobre todo en la UNAM. Algo que causaba muchísimo ruido era que cómo era posible que 5 chicas decidieran que iban a tomar la Facultad de Filosofía y Letras y al día siguiente solamente 8 chicas tomaran la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Y entonces cuestionaba, y hablando generacionalmente, cuestionábamos cuántos, si eran suficientes, ¿no? Esas 5, esas 8 para tomar decisiones, pues por toda una comunidad, ¿no? Y el argumento que ellas dan, que por supuesto es legítimo y que nos hace replantearnos muchas cosas, es con un solo acto de violencia contra una sola mujer violentada, basta para que pongamos el mundo de cabeza, ¿no? Y bueno, nos hace también repensarnos a nosotros mismos, en retrospectiva, revisar cuáles eran nuestros métodos de acción, nuestros mecanismos de toma de decisiones, por qué tendrían que seguir siendo así, eh, eh, para qué podrían ser útiles y para qué no, como nosotros también tenemos que revisarnos a partir de la luz del presente. Entonces, me parece que lo más enriquecedor es establecer estos diálogos, ¿no? Y estas miradas de reconocimiento mutuo y de ida y vuelta de la experiencia, y esta necesidad de seguir compartiendo experiencia sin juzgarnos, sin descalificarnos unos a otros. Ejercicio difícil parece en este tiempo, ¿no? Hablando de cómo, de los esfuerzos por preparar esta presentación, algo que llama mucho la atención es que eh, el movimiento altermundista fuera capaz de articular a tantos sectores tan diversos entre sí. Y podríamos estar de acuerdo o no. Es decir, había, por ejemplo, colectivos de jóvenes que podrían no estar de acuerdo con la acción directa, ¿no? Con el bloque negro. Sin embargo, o sea, respetable su manera de protestar, de articularse, de organizarse, siempre y cuando no pongan en riesgo a todos los demás. Cada quien que luche como pueda, ¿no? Digamos, el enemigo está allá afuera, no, no entre nosotros. Y quizás sea una lección a recuperar de aquel entonces, ¿no? Cómo podemos coexistir, cohabitar, escucharnos y reconocernos dentro de nuestras diferencias y no descalificarnos, funarnos o imponernos entre nosotros mismos la homogeneidad de la que tanto nos quejamos. Entonces sí, me parece que es de ida y vuelta y que ahí está la riqueza entre mirarnos a nosotros desde la óptica del presente y también mirar este presente desde la óptica de lo que dejó el pasado, ¿no? De los pros y contras, de los aprendizajes y posiblemente de los errores. Ahí estaría la riqueza y quizás para
para seguir abonando a la reflexión colectiva. Bien, pues vamos a continuar. Por acá tenemos un comentario y una pregunta. Dice, doctora Meneses, tan solo quiero mencionar que la marcha del CGH, aquella del Chopo a la Embajada de Estados Unidos, fue el 11 de diciembre de 1999, un día después de la firma de los acuerdos entre el CGH y la Rectoría en Minería, para llevar a cabo la discusión de los 6 puntos del pliego petitorio. Y aquí hace una pregunta, dice, ¿qué opina usted de la participación de Juan Ramón de la Fuente en los diálogos por la transformación, el rector violador de la autonomía universitaria? Saludos, Rodolfo Ortega. Pues mira, algo que decimos y que posiblemente Rodolfo compartas es que no nos olvidamos pues sí, de quienes participaron también de la represión del CGH, ¿no? De la descalificación de la legitimidad de las demandas del CGH. Sí, Juan Ramón está de ese lado y al mismo tiempo desenterraron a Barnes de Castro para firmar el desplegado de intelectuales a favor de Xóchitl Gálvez. Entonces, pues en realidad ahí están los distintos personajes, ¿no? Y como digo, pues así como se van transfigurando las experiencias, los movimientos y los distintos actores que participan de una época, ¿no? Y que podemos ver, digamos, las presencias en la actualidad de distintos personajes partícipes del movimiento altermundista, pues también está la contraparte, ¿no? Y entonces siguen vigentes, siguen presentes los otros actores que, pues sí, con los cuales nos contrapusimos o que violentaron o han reprimido los movimientos sociales. Entonces, pues, ¿qué te diría? Estamos de un lado y del otro. Estamos nosotros aquí, están allá, y bueno, pues me parece fundamental este tipo de espacios de construcción de conocimiento, de construcción decía al principio, de argumentos, ¿no? Y de reflexión colectiva, de reflexión conjunta, más allá de la descalificación de unos y otros. Es decir, con estos elementos que hemos ido aprendiendo a lo largo de este curso, podemos tener argumentos para defender pues una posición ética y política desde las izquierdas, ¿no? Desde la izquierda. Entonces, sí, en efecto, están por ahí los personajes, pero acá seguimos también, ¿no? Entonces, pues se vale, yo creo que lo que más deja, lo que más trasciende es esta articulación y esta reflexión colectiva y pues que construyamos y afiancemos nuestra posición, ¿no? Nuestra postura. Yo diría eso, más allá de descalificaciones. Bien, pues vamos a ir con aquí nuestra última pregunta de Lourdes Ortiz Bosa. Dice, muy interesante la conferencia. Y la pregunta es, ¿habrá reemplazo generacional para este otro mundo? ¿Es posible? Justo por la transformación que ha tenido esta izquierda. Sí, pues se está dando, insisto, cada uno, o sea, también los jóvenes, las jóvenes de ahora tienen otros imperativos, ¿no? Ven cosas que nosotros no veíamos. Para las mujeres de mi generación ha sido importantísimo escuchar y ser cuestionadas por las jóvenes feministas, ¿no? Entonces, ellas están a su manera construyendo un mundo distinto pues para la mitad del mundo que somos las mujeres, ¿no? Entonces sí, yo creo que puede ser no en el mismo sentido, no con el mismo discurso, no por supuesto con los mismos colectivos de antes, pero sí cada uno en sus distintos espacios, ¿no? Les decía, por ejemplo, Mina, a quien entrevisté, ella participa, además de estar en la academia, participa de un sello editorial independiente, ¿no? Tienen un seminario autogestivo muy interesante sobre la construcción de lo común. Entonces, bueno, se van transformando las experiencias, ¿no? Pero digamos, las apuestas siguen ahí eh, por construir un mundo más justo, más solidario, más respetuoso de la vida, ¿no?
bueno, de la naturaleza, del medio ambiente, es decir, tenemos imperativos pues cada vez más urgentes y que dejan ver que la izquierda altermundista estaba, por supuesto, que atinada en todo lo que iba apuntando, ¿no? Lo veían y lo decían muy bien, y además el método de protesta, pues también así eh, de evidente, así de brutal, pues como ha sido la imposición de una sola óptica del mundo, ¿no? Y como ha sido la represión también contra esas movilizaciones. Entonces, sí creo que por supuesto sigue habiendo esfuerzos por construir un mundo más justo, un mundo donde quepamos todas, todos, pero pues desde esta perspectiva, desde este ángulo de la solidaridad y del respeto mutuo, eh, eh, y de la defensa de la vida, ¿no? De la naturaleza. Ahí sí es que cabemos todos, lo demás sí debería de quedar fuera. Pues nos ha llegado una pregunta más, cosa que le agradecemos al público que siga enviando sus preguntas. Aquí dice, a 25 años de la huelga estudiantil, ¿usted considera que los 6 puntos del CGH siguen vigentes? A 25 años yo digo que 25 años de educación pública y gratuita valen cualquier otra cosa a la pena. Es decir, no importa. eh, claro, es necesario pensar en la refundación de la institución de la universidad, ¿no? En la necesidad de un congreso constituyente, en frenar el cobro de distintos servicios. Pues, claro que siguen siendo importantes, ¿no? Pero eh, digamos, la centralidad y el punto esencial del movimiento estudiantil de aquellos años, que era contra las cuotas y contra la aniquilación de la gratuidad, la logramos parar. Y eso vale más que cualquier cosa. Es decir, en 25 años han estudiado miles y miles de jóvenes en la UNAM sin pagar un peso. Y eso tiene valor, un profundo valor por sí mismo, y además frente a este mundo, ¿no? Frente al predominio del capital, eh, y bueno, viendo cómo están los otros países, los otros contextos, ese es mi punto final, y que no, ahí sí soy muy radical en no debatirlo, ¿no? Lo que ganó el CGH, el movimiento del 99, han sido 25 años de educación pública y gratuita para miles de estudiantes. Bien, pues ahora sí vamos a la última pregunta de esta sesión. Dice, hablando de posiciones políticas, ¿qué impresión le causó a usted la presencia del moderador Belauzarán en el templete de la María Rosa? Bueno, pues si nos vamos a cada uno de los personajes, en realidad, bueno, eh, creo que el valor está en lo que podemos seguir construyendo en colectivo, desde otras posiciones. El propio título del curso señala, estamos problematizando a las izquierdas y también afianzándonos desde este lugar, ¿no? Desde eh, una izquierda que apela a la justicia social, que apela a las solidaridades, que apela a la congruencia. Entonces, me parece que ahí es donde tenemos que concentrar nuestros esfuerzos. Vamos a ver un montón de personajes y de bandazos y sí, de actitudes, por decirlo menos sorprendentes, y no es que risibles. Pero bueno, a estas alturas hemos visto que no deja mucho desgastarnos en la vigilancia de unos contra otros, ¿no? En realidad las apuestas están en otro lado. Viene una coyuntura muy importante para el país, que son las votaciones. Hay todo un golpeteo increíble, ¿no? Increíble
pues de parte, sí, de las derechas, de la oposición, que eso creo que es lo que hay que ir problematizando. Y por otro lado, pues que estamos siendo testigos y pareciera sin capacidad de poder actuar en un genocidio, ¿no? Este, y ahí me pregunto, pues, ¿qué está en nuestras manos para movilizarnos? ¿Qué está en nuestras manos para detener esto que estamos viendo? Más que desgastarnos en personajes así. Entonces, eso, nos invitaría a reflexionar, pues, en lo verdaderamente importante que es la defensa de la vida, ¿no? La defensa de nuestras libertades y del derecho a eso, a existir, a la libertad, a tener identidad, a tener un territorio, a tener derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, lo más básico, ¿no? La alimentación. Son los elementos más básicos de una vida vivible, digna. eh, y bueno, eso es lo que nos han estado arrebatando, ¿no? Ahí creo que es donde hay que voltear de nuevo y poner nuestras apuestas nuevamente, nuestra articulación. Insisto, reconocernos en nuestras diversidades también, ¿no? Reconocernos y respetarnos mutuamente. Bien, doctora, pues con esta última reflexión que hace, que es justo pues la lucha y la reflexión sobre una vida digna, creo que es algo interesante para despedir esta sesión, para despedir este ciclo también. Agradecemos a todas las personas que dieron continuidad a nuestro ciclo. Mandamos saludos, vemos que desde Pachuca, Puebla, la Ciudad de México, Querétaro, países de América Latina, de Centroamérica, pues han dado continuidad a este ciclo, lo cual agradecemos y los invitamos a que sigan pues pendientes de las actividades de nuestra Academia Mexicana de la Historia. Algo para concluir, doctora, y despedirnos. Pues agradecer nuevamente la invitación y me parece, insisto, de lo más loable este tipo de esfuerzos académicos, serios, respetuosos, a los que hay que dar continuidad. Entonces, ojalá que sigamos encontrándonos aquí y en otros espacios de articulación. Muchas gracias. Muy bien, pues que tengan muy buena tarde, doctora. Gracias, gracias al público y nos encontramos en las próximas actividades de la Academia Mexicana de la Historia. Buena tarde.